Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a esta gran conferencia. Sean todos bienvenidos a este primer día de la segunda edición del Expo Congreso Internacional Eléctrico del Sureste 2022. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia y esperamos que sean de su agrado la serie de conferencias que preparamos el día de hoy para todos ustedes. Sin más, demos de la bienvenida al doctor Oscar René Morgado Lievana, quien cuenta con una especialidad en energías renovables. Es desarrollador de proyectos con hidrógeno y celdas de combustible, certificado para trabajos en generadores eólicos por la GWO, ganador de concursos como Déjalos en Acción de Fundación Televisa, Ideas Hechas en México y Nadando con Cocodrilos Orizaba, entre otros. Capacitador externo de la SPPS, conferencista y desarrollador de proyectos de emprendimiento, y quien actualmente se desempeña como CEO de iConsulting Orizaba y gerente del área de formación en el Centro de Desarrollo Comunitario en Energías Renovables Sol y Litio de México, SC. El día de hoy nos impartirá la conferencia de Generación y Desarrollo de Proyectos Sustentables y Sostenibles. Por favor, brindémosle un gran aplauso. Muchas gracias. Bienvenidos a esta conferencia. Y bueno, gracias por la introducción. Vamos a hablar un poquito a través de esta pequeña conferencia. Vamos a hablar sobre el desarrollo de proyectos. Y bueno, principalmente me gustaría iniciar, yo estoy muy obsesionado con el tiempo. ¿Qué es el tiempo para ustedes? El tiempo, pues normalmente lo medimos en horas, tal vez lo medimos en años, o lo medimos en décadas, etc. Pero una persona en promedio tiene 80 años de vida. Entonces, es muy importante hablar sobre el tiempo. ¿Qué podemos hacer con esos 80 años? Cuando uno es joven piensa que tiene toda la vida por delante. Entonces yo tengo 39 años y siento que voy a la mitad. Y en ese lapso es donde ya siento que se me está acabando el tiempo. Y bueno, el tiempo normalmente lo podemos definir como la duración de aquellos momentos a que le dedicamos a las cosas. ¿Qué cosas pueden ser? Pues pueden ser actividades cotidianas, como, no sé, trabajar, hacer tarea, hacer un proyecto, incluso hasta dedicarle tiempo a una pareja, a la familia, a la diversión o algún trabajo o proyecto. Es muy importante esa parte. Y bueno, la pregunta aquí es, de todas las actividades que tenemos, y cuando hablamos tal vez de un trabajo o de un proyecto, ¿cuál de esos proyectos realmente vale nuestro tiempo? ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es muy, muy, muy valioso. Y bueno, del tiempo que tenemos, no son 24 horas. 24 horas que de las cuales nos pasamos 8 horas durmiendo en promedio. Y de ahí, de esas 24, pues los proyectos también requieren tiempo. Y hay veces que si no me pagan o si el proyecto no es bueno, pues no le voy a invertir el tiempo necesario. Y es ahí donde radica la importancia del tiempo y los proyectos. ¿Qué importancia tiene el tiempo que le dedicamos a este tipo de proyectos? Y vamos a sumarle la parte de que también tenemos esos vampiros del tiempo. Los vampiros del tiempo son las redes sociales, las aplicaciones, TikTok, YouTube, etcétera. Todos esos nos roban tiempo. Y ese tiempo es muy valioso que lo podemos ocupar para desarrollar múltiples cosas o tareas o simplemente ser más productivos laboralmente. ¿Okay? Y bueno, la pregunta es, ¿qué es un proyecto? Porque cuando hablamos de proyectos tenemos que definir qué es un proyecto. Pues un proyecto es un conjunto de actividades que desarrolla una persona para alcanzar un objetivo. ¿Qué pasa con esos objetivos? Bueno, los proyectos normalmente tienen un inicio y un fin. Hay proyectos a corto, mediano y largo plazo. Dependiendo del proyecto o dependiendo de la actividad que sea, es la duración que va a tener eso. Y bueno, cuando hablamos de proyectos, ¿qué tipos de proyectos existen? Bueno, los proyectos existentes tienen que ser por grado de dificultad, pueden ser por procedencia de capital, por sector de trabajo, ámbito laboral, grado de experimentación, orientación o área de influencia.
son los tipos de proyectos que pueden surgir o se pueden dar. Pero vamos a hablar en la viabilidad. Cuando hablamos de proyectos decimos, bueno, todos estos tienen un inicio y un fin, y estos van desde un trabajo, desde un objetivo, cumplir una meta en cualquier ámbito laboral. Nos puede llevar todo un año, nos puede llevar meses, pero ¿qué proyecto podemos decir es viable? ¿Cómo sabemos la viabilidad de un proyecto? Porque existen muchos proyectos o muchas actividades a las que les llamamos proyectos, pero ¿cómo sabemos cuál es viable? Bueno, la viabilidad de esto ya no está funcionando. La viabilidad es que si tú te vas por el dinero, pues tarde o temprano el proyecto va a fracasar. ¿Por qué? Porque si no te dan lo que tú quieres, si al rato se desfalca, si al rato hay exceso en los costos, no estabas proyectado para algunos imprevistos, etcétera, vas a fracasar. La idea de que un proyecto sea viable es que le metas el corazón. O sea, si tienes pasión por hacer ese tipo de proyectos, la realidad es que el proyecto va a funcionar, va a ser exitoso. Proyectos que no tengan pasión, que no tengan corazón, son proyectos que tarde o temprano van a fracasar. Y se los digo por experiencia no mía, sino de muchas personas que han desarrollado proyectos. Y bueno, la otra es desarrollar proyectos con impacto. Si no nos enfocamos a proyectos que mínimo tengan estas tres áreas de impacto, si no, no va a haber viabilidad. Para que un proyecto sea viable debe de cumplir estos tres puntos. Que tenga un impacto social, ¿no? Que ayude a la gente. La otra, que tenga impacto ambiental. Si ayuda igual a lo que es el medio ambiente, a los animales, a las plantas y a todo nuestro entorno, al planeta, pues va a tener mucha viabilidad. Y todavía si con eso tiene impacto económico, pues el proyecto va a ser totalmente viable. No va a haber ningún lugar que te diga no. ¿Por qué no? Si voy a ayudar a la gente, voy a ayudar al planeta y voy a generar dinero, ¿por qué te van a decir que no? Entonces hay que cuidar mucho este filtro que tengamos, que los proyectos mínimo deben de cumplir estos tres puntos. Si cumplimos los tres puntos ya están del otro lado. Y bueno, sustentable, sostenible. Esa es una controversia que hay. ¿Por qué proyectos sustentables? ¿Por qué proyectos sostenibles? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, como podemos apreciar ahí en las imágenes, ahí nos viene diciendo cuál es sustentable y cuál es sostenible. Los proyectos sustentables son los que ayudan al ambiente, al planeta, y los proyectos sostenibles son los que van más allá y van a ayudar a una sociedad. O sea, de acuerdo a las vivencias, a las mejoras que se hagan, va a mejorar una sociedad. Y bueno, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, los proyectos sostenibles cumplen lo que son objetivos sociales, objetivos culturales, objetivos ambientales y objetivos económicos. Esos son los proyectos sostenibles. Y lo podemos ver aquí en esta imagen, donde podemos ayudar al planeta, donde hacemos alianzas, donde generamos proyectos para que haya paz, para que haya prosperidad. Y todavía en eso le damos un beneficio a las personas. Estamos haciendo este tipo de proyectos sostenibles. Esa es la importancia de diferenciar qué tipo de proyectos vamos a realizar. Si el proyecto es sostenible, vamos a tener una serie de aliados o de personas que nos van a ayudar a mejorar diferentes puntos o aspectos. Y los proyectos sustentables, bueno, pues tienen por objetivo, pues el crecimiento económico, pero basado en la equidad social y cuidando el medio ambiente. O sea, su principal objetivo de los sustentables es preservar el medio ambiente. Y hay muchos proyectos de eso, proyectos de reciclado, proyectos como lo que son los proyectos con paneles solares. Lo que hacen es también están mitigando gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque con eso ya no estamos contaminando, ya no estamos también generando lo que es el calentamiento global. Son proyectos que van a ayudar al planeta. Es muy importante ver eso. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una problemática energética. O sea,
El mundo está muy contaminado, llevamos más de 100 años haciendo uso de los recursos fósiles para producir energía. Entonces tenemos ese problema de que aún no podemos cambiar por algo que ayude al ambiente y también nos ayude como sociedad. Y súmenle que tenemos la contaminación por la parte de consumismo. Consumimos tantas cosas que todas esas cosas tienen plásticos, procesos, y todos estos van a parar al mar. Casi todo lo que consumimos, tarde o temprano, va a parar en el mar. Y bueno, tal vez es problema de las generaciones pasadas, porque no había conciencia. Antes, no sé, destapabas algo y lo tirabas y te lo comías o te lo tomabas y no tenías conciencia de dónde iba a ir. Ahorita con las redes sociales, pues ya sabemos que hay un video que le va a llegar un pompote a una tortuga o un pez va a quedar atorado. Ya hay conciencia, pero aunque haya conciencia y haya viralidad en videos, sigue habiendo esa falta de cultura, de que sí tengo conciencia, pero no lo hago. O sea, no actuamos, y eso es donde tenemos que ponernos en perspectiva que necesitamos agentes de cambio. O sea, no es nada más hablar, poner videos y educar a la gente, sino también hacer las cosas, tener esa iniciativa, y la iniciativa la gente no la tiene. Necesitamos impulsores que hagan eso, o en este caso los agentes de cambio. ¿Qué es un agente de cambio? Es una persona capaz de desarrollar acciones y actitudes para mejorar una organización o mejorar lo que es su ambiente social. ¿Okay? Son acciones y actitudes que van a generar mejoras. Y bueno, ¿cómo sabemos quiénes son esos agentes de cambio? O sea, ¿cómo saber yo puedo ser un agente de cambio? O no, es que un agente de cambio son solamente esas personas que pertenecen a la ONU, que pertenecen a una asociación, que va a ayudar a los animales, a las ballenas, o que pertenece a una que termina con .org. No, yo no puedo porque yo no pertenezco. No, o sea, el cambio viene de nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, para ser un agente de cambio, necesitamos primero pues, tener un motivo, ¿no? ¿Qué motivo mejor vamos a tener? Nuestro planeta, pues aquí vivimos, es el único planeta en el que podemos habitar hasta ahorita, ¿no? Tener un motivo. La otra, tener ideales. Si tenemos ideales, podemos alcanzar esos objetivos. Valores, ya los valores se están perdiendo. Entonces, para que un agente de cambio pueda existir, tiene que haber valores y tener una convicción. O sea, tener una idea clara y que nada te mueva de que eso es lo mejor para ti y para los demás. Y además de eso, bueno, pues los agentes de cambio no se miran en qué estatus tiene, si es un actor, si es un cantante. No, cualquier persona lo puede ser. No hay límite de edad. Desde niños hay personas que hacen sus fundaciones o andan en movimientos para ayudar a personas, animales, etcétera. No está limitado a algún país ni tampoco a alguna cultura. Un agente de cambio puede ser cualquier persona. Puede ser tú, que estás ahí sentado, que estás viendo tu celular, que estás poniendo atención aquí en esta conferencia. Puedes hacer esa diferencia o hacer ese cambio para los demás. ¿Okay? Y bueno, debemos de comenzar pues, cambiándonos el chip. Esto no funciona si no nos hacemos un cambio de chip, cambiar lo que es las ideas que teníamos anteriormente, de que pues debemos de tener igual la conciencia de que si pasamos por este mundo tenemos que dejárselo a los demás igual o mejor como nos tocó. No hay que dejarlo peor, y eso es lo que mucha gente no le importa. Entonces hay que cambiar ese chip, cambiar los paradigmas o modelos a seguir. Y bueno, ver a las renovables, en este caso, las renovables es un actor fundamental para esto. Las renovables lo que hacen es ayudar al ambiente, ayudar al planeta, ayudar en la tarifa, ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque en lugares donde no hay energía pueden llegar a tener energía mediante lo que son los paneles solares. Y bueno, hay que considerar que un panel viene siendo como una arbolita, aunque sea una estructura de metal con fierros y elementos que generan energía. Tenemos que verlo como si fuera una plantita
una plantita que si nosotros la cuidamos, si se ensucia, la limpiamos, la orientamos bien hacia el sol y le ponemos sus cables correctos y todo, nos va a entregar su energía durante 30 años. ¿Por qué? Porque las plantas nos entregan oxígeno. Y si nosotros ponemos un panel, nos va a generar energía y además esa energía es limpia. ¿Por qué? Porque la energía que nos da CFE, pues en su mayoría es energía consecuente de la quema de gases, de quema de petróleo, y todo eso genera gases tóxicos, gases nocivos que están contaminando y están generando toneladas de dióxido de carbono, que eso es lo que nos da el calentamiento global, y eso es lo que está matando especies, y eso es lo que está haciendo que el derretimiento de los polos y muchas consecuencias que puedo seguir diciendo. Entonces hay que considerar los paneles solares como unas plantitas que nos van a ayudar y nos van a beneficiar al planeta. ¿Okay? Y bueno, cuando hablamos de las renovables es muy importante considerar que las renovables y el hidrógeno son una mancuerna excepcional, ¿no? ¿Por qué? Porque para ponerlos en contexto, pues el hidrógeno es el elemento más abundante del planeta. O sea, el hidrógeno está en todo, ¿no? Y en su mayoría pues está en el agua, que es la forma más fácil de obtenerlo. Entonces, basándonos en los dos tipos de energías renovables más aceptadas hasta ahorita, lo que es la eólica y la energía solar, bueno, estas dos, aunque cumplen su función, que es generar energía limpia, pues no son suficientes, la realidad, para sustituir a las fuentes fósiles. Todavía no tienen ese impacto para que podamos ponerlas en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que surge? Surgen nuevas alternativas que son las celdas de combustible. Las celdas de combustible son dispositivos que convierten el hidrógeno en electricidad. Entonces podemos jugar con ellos y hacer ahí una mancuerna perfecta. ¿Por qué? Porque mediante estas dos energías, por la energía que estas produzcan, al agua le podemos aplicar el proceso de electrólisis. Y con aplicar el proceso de electrólisis, lo que hacemos es que el agua separamos el oxígeno y el hidrógeno, y el hidrógeno lo podemos ocupar para diferentes tareas. En este caso, me gustaría hablarles de un proyecto que hicimos esa parte, que se llama Proyecto GENER-H2. Lo que hacíamos era la disociación del agua mediante el oxígeno y el hidrógeno lo ocupábamos para quemarlo. En lugar de ocupar lo que es una estufa, tal vez de carbón o tal vez de leña, que ese tipo de estufas o anafres generan enfermedades como el EPOC, que son enfermedades crónicas por estar respirando todo el tiempo humo de carbón o de leña. Ese tipo de humo genera más daño y más gastos al gobierno por los tratamientos que requiere. Entonces, generar lo que es hidrógeno para quemarlo, pues no estamos contaminando. Entonces, aquí lo que tenemos es un video, si me pueden apoyar ahí, no sé si se reproduzca, por favor. Desayuno que se hacía cabecito, pues con ella. Se cocinaban frijoles con ella. Este proyecto se hizo para lo que son petróleo, para moler, comunidades rurales donde no tenían muchos recursos. Ya afectaba mucho el humo, pues era para los vivían pero pues a lo toda su vida, lo que son respirando ese tipo más de de 7 millones de personas viven en extrema pobreza, donde el 14% no tiene lo que son los servicios básicos como electricidad y gas, lo que provoca que estas personas quemen leña, afectando lo que es su salud y el medio ambiente. Estoy del Instituto Tecnológico de Orizaba. Mi proyecto se llama GENER-H2. Lo que brindamos es electricidad y gas para mejorar la calidad de vida de las personas. Apóyanos. Bueno, es un proyecto que fue para el concurso de Bécalos de Fundación Televisa. Y bueno, ¿de dónde surge este proyecto? Ese es el promocional que hubo.
¿De dónde surge? Pues surge del estado de Veracruz. De hecho, el estado de Veracruz, el municipio de Zongolica, es uno de los estados con mayor marginación. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, este estado, bueno, y en este municipio no cuenta con ninguno de los servicios básicos que nosotros tenemos, ¿okay? Lo que es, pues, electricidad, lo que es agua, lo que es comunicación, lo que es gas. Y bueno, las personas se lleva a cabo su vida cotidiana, pues todo lo hacen con leña, ese es el principal. Lo que quieren es calor y con lo que puedan cocinar cosas. Entonces ese es el factor principal que ellos consideran para poder subsistir. Pero imagínense estar en un lugar donde los 365 días del año no tienen energía eléctrica. Tienen que vivir con una lámpara, tal vez que les regalaron, una pilita, o con velas, o con un quinqué. O sea, una vida así. Si nosotros nos espantamos cuando se va la energía eléctrica, y con una hora o dos estamos, ahora ¿qué voy a hacer? No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Todo nuestro mundo se detiene cuando se va la energía eléctrica. Imagínense a alguien que tenga que caminar kilómetros para ir a traer una cubeta de agua y poder cocinar. ¿Okay? Eso es una vida que muchas personas están viviendo actualmente. Entonces es muy importante este tipo de proyectos. La otra es el humo por la quema de leña. Imagínense nacer, crecer, toda su vida estar respirando ese humo. A los 30 y tantos, 40 ya desarrollan enfermedades crónicas pulmonares, que es el EPO, y son tratamientos de mucho dinero que le cuesta a los centros de salud. Entonces es importante abatir también este problema real que existe. Y bueno, ¿qué es General 2? Bueno, este proyecto se llama así, es un sistema generador de gas hidrógeno a partir de la disociación del agua mediante radiación solar. Con paneles solares ocupamos esa energía que se produce para que el agua se hace un proceso de electrólisis y separamos el oxígeno del hidrógeno. Después de eso, bueno, se construyó lo que es una estufa de hidrógeno, que no es cualquier estufa, porque no es un gas fácil de ocupar, debe tener ahí su etapa de seguridad, pero bueno, logramos construir lo que es una estufa de hidrógeno en la cual pudiéramos quemar ese gas producido y el oxígeno pues liberarlo al ambiente. Y bueno, también teníamos la opción de que ese gas, si bien existiera una etapa de almacenamiento que es mediante cilindros mediante la compresión de ese gas en cilindros que ya existen, podemos ocupar ese gas con una celda de combustible. Si nosotros le inyectamos hidrógeno a lo que es este dispositivo que se llama celda de combustible, nos produce electricidad. Mientras esté inyectándole gas, va a estar produciendo energía. Siempre y cuando el abastecimiento de gas sea constante. Obvio que si se acaba, pues va a llegar el punto que ya no va a producir energía. También existe esa opción. Hay muchos sistemas, hay muchas investigaciones y papers de que dicen que esa tecnología puede ser complementaria a lo que son los sistemas fotovoltaicos. Y bueno, ventajas de usar hidrógeno. Pues les había comentado que el hidrógeno es el elemento más abundante en el planeta, no contamina y es fácil de obtener por electrólisis, no produce humo ni vapores tóxicos, es sustentable, no produce gases de efecto invernadero y el aprovechamiento de la energía puede ser mediante gas o electricidad. Pues la energía la podemos consumir de esos dos tipos, por esa fuente, o por gas o por electricidad. Y bueno, aquí les demostramos, no sé por qué se brinca, el primer prototipo. Cuando empezamos a hacer pruebas, ahí tenía todo, aquí teníamos el depósito de agua, aquí era un electrolizador básico para separarlo, y de ahí iba aquí en esta parte, y esta es la celda de combustible. Entonces aquí le inyectamos el hidrógeno y nos prendía 9 focos, ¿no? Empezamos con eso, haciendo mediciones, voltajes, corrientes, para saber la eficiencia y la energía que consumía. Pero pues, a fin de cuentas, este primer dispositivo pues era para un prototipo nada más, para hacer mediciones y pruebas.
Ya después se hizo este es el prototipo ya portátil que se llevó a los concursos y pues ganó concursos y pues tuvo mucho éxito, pero no se pudo implementar. ¿Por qué? Pues porque dicen, bueno, ¿y quién te lo va a comprar? No, pues las personas que de comunidad, no, pues ellas no tienen dinero, ¿quién te lo va a comprar? ¿No? Ahí es el problema que decíamos hace rato en la inauguración, que hay muchas cosas que si no se pueden hacer con un impulso del gobierno o con un impulso de fundaciones o con un recurso, pues no se van a hacer. Hay muchos proyectos muy buenos, créanme que hay proyectos muy buenos, pero falta ese impulso. Y hay veces que este proyecto surgió de una idea, le seguimos dando impulso a este proyecto, pero ya no era así de, si no me apoyan, pues no lo hago. No, si no me apoyan, yo sigo. Lo seguimos llevando ahí con unas asociaciones para darle ese impulso que necesita. Pero ya era un sistema que todo, aquí adentro está toda la separación de gases y sale y ya tiene lo que es la conexión directa a la estufa. Obvio, la estufa nada más es una carcasa de una estufa convencional, pero ya adentro ya tiene lo que es el sistema de protección de hidrógeno. Y bueno, con esto pues ya podíamos cocinar ahí en esta estufa. Y bueno, este proyecto surgió de una primera etapa que era un generador de hidrógeno. Le llamamos así de Black Solar porque era un área específica de que hace años se tenía planeado que la energía fotovoltaica iba a estar en todos lados. No iba a haber rincón donde no hubiera un panel solar. Entonces deberían de surgir sistemas complementarios a los paneles. Entonces el primero fuera un generador de hidrógeno, después era la segunda etapa la estufa de hidrógeno, después se hizo lo que es un enfriador solar con celdas Peltier. Y bueno, ya tenemos ahí el gas, ahora falta cómo almacenar los alimentos y tenerlos fríos, no congelados, sino fríos. Y se desarrolló, se llama Frigosol, es un enfriador solar que igual se hizo con elementos reciclados para que una persona de recursos muy limitados pudiera tenerla, y se conectaba al panel y con eso funcionaba. Sacamos una etapa de alumbrado solar inteligente, entonces igual con paneles solares pues ya tenía el all-in-one, pero ya tenía cámaras, tenía detectores de presencia, una aplicación y alarmas. Y de hecho ahorita estamos en esta parte que vamos a generar, un generador eólico micro y también huertos hidropónicos solares. Bueno, es obvio que también otra de las ventajas que ahorita estamos desarrollando y los invitamos al stand es el cristal solar. El cristal solar es uno de los beneficios que estamos haciendo con la tecnología, y queremos hacer que ese proyecto que ya es sustentable se vuelva sostenible, que pueda ayudar a diferentes comunidades, diferentes grupos sociales, y además de eso pues generar alianzas estratégicas. Bueno, esos son los proyectos de innovación. Actualmente estamos en Sol y Litio, y en Sol y Litio es una fábrica armadora de paneles solares, pero no es esa la característica. La característica es que la innovación, que es lo que nos caracteriza, hacemos paneles convencionales, pero hemos trabajado durante todos estos años para desarrollar lo que es los paneles cristal o cristal solar, que es pues sacar lo mejor de los paneles solares convencionales. Logramos encapsular la energía fotovoltaica en elementos de construcción, y con esto, bueno, pues de todos los elementos de construcción que tiene un módulo convencional, pues hay muchos que ya no lo necesitamos, como las estructuras, tal vez la retroplaca y algunas cosas que lleva, simplemente ya se vuelve lo que es un cristal que tiene aplicaciones arquitectónicas. Puede ser para fachadas, puede ser para piso, puede ser también para techos de diferentes pues grosores o anchos. También tenemos la parte de que lo podemos ocupar para ventanas y ventanales. Tiene muchísimas aplicaciones para lo que son pérgolas, roof gardens, fachadas de edificios, casas. Tiene múltiples funciones. ¿Okay?
Y bueno, no solo únicamente es lo que estamos haciendo, igual otro de los proyectos que nosotros consideramos y queremos marcar esa línea es en la recuperación de las baterías de litio. Si bien las baterías de litio existen en los diferentes equipos electrónicos que consumimos, uno de ellos o el más claro es las laptops. Las laptops tienen ahí un proceso de que las baterías dejan de funcionar a ciertos años o ciertos meses de uso. Entonces tenemos que recuperar y no desechar. ¿Por qué? Porque hay muchas baterías que pues, prácticamente son obsoletas. Ya no tienen esa funcionalidad de cargar y almacenar la energía que necesitamos. Entonces, lo que no sé por qué se sigue. Pero la problemática principal es el consumismo. ¿Por qué? Pues si ya la computadora ya empezó a fallar, se calentó, entonces tienen ahí lo que es una obsolescencia prematura. ¿Qué pasa? Internamente tienen lo que es un dispositivo que se llama el BMS, que ya viene preprogramado para que después de ciertas funciones o cuando detecte un calentamiento o una pequeña falla en una de estas baterías de litio, pues todo el sistema se manda automáticamente a desechar. Ya no funciona, ya se deshabilitó. Entonces ahí es donde existe el área de oportunidad. En lugar de tirarla a la basura, podemos recuperarla, y lo único que tenemos que hacer son 3 pasos: es romper la carcasa, abrir y cortar lo que es el BMS para recuperar lo que son esas baterías de litio. Entonces, esas baterías de litio las vemos ahí internamente, que vienen conectadas entre sí en serie. Entonces, estas baterías cuentan con este pequeño circuito electrónico que es el que marca la falla. Pero normalmente falla 1 o 2 y todas las demás están en buen estado. Entonces podemos utilizarlas para otras aplicaciones, para hacer lo que son proyectos con este tipo de baterías, power walls, power bands, también para lo que son dispositivos eléctricos, vehículos, bicicletas, patines, etcétera. Pero estas baterías todavía les podemos dar una segunda vida, todavía funcionan y todavía se pueden utilizar, no están obsoletas. Entonces es ahí donde hay un nicho muy importante para el desarrollo de proyectos. No necesariamente tienen que comprar las cosas, podemos recuperar. Ya existe mucha basura electrónica y es ahí donde tenemos que pensar en reciclar, tenemos que pensar en que toda esa basura se puede ir al mar o toda esa basura no se puede recuperar. Tenemos que tratar y cambiar esa mentalidad de que los proyectos deben de ser más enfocados a recuperar toda la basura que nosotros hemos desarrollado. Otro que también es muy importante pues son los trackers solares. Ya existen varios en el mercado y desde hace años, pero la principal ventaja es en que los trackers solares pues se deben innovar, ¿no? Debe de haber mayor generación de energía con lo que son los trackers con 2 ejes. Mediante motores podemos mover los ejes y seguir lo que es el trayecto del sol, donde con el trayecto del sol podemos conseguir hasta un 35 o un 50% más de eficiencia. Si ya de por sí los paneles lo máximo que nos dan es el 20% de eficiencia, con un tracker solar inteligente podemos lograr del 35 al 50. Entonces es uno de los otros proyectos innovadores que pueden integrarse a todo lo que son los jóvenes y instituciones, negocios o empresas que estén desarrollando tecnología. Para esto igual hay generadores de lo que es gas hidrógeno. Se está aplicando igual mucho el gas hidrógeno para autos, ¿okay? Ya hay autos de hidrógeno, motores de hidrógeno. Entonces el hidrógeno tiene un potencial muy grande, simplemente que hay que enfocarnos a que tenemos que conocer de esto. Hablábamos hace rato en la inauguración
que el sector de energía tiene un nicho impresionante y un potencial, solo que hace falta impulsarlo. ¿Cómo se impulsa esto? Pues mediante formación de jóvenes, mediante capacitaciones y también, pues la principal es haciendo proyectos que sean sostenibles y sustentables. Con este tipo de proyectos también pues está el nicho de la separación de gases, que se puede ocupar para lugares donde pues, hay exceso de agua. Con 1 litro de agua puedes hasta recuperar, no sé, hasta generar 30 litros de gas por minuto. ¿Por qué? Porque existe mucho potencial en lo que es el hidrógeno y en la recombinación de lo que es este elemento con el agua y con el vapor que hay en el ambiente. ¿Okay? La otra, pues lo que les había comentado, motores de hidrógeno, aplicaciones residenciales y de diferentes tipos. Aquí lo que necesitamos es que cambiemos la mentalidad, que cambiemos nuestros paradigmas y que gracias a que ahorita la transición energética le está poniendo el dedo al país, tenemos que buscar la forma de impulsarlo. Y no va a suceder solita. Necesitamos que todos los jóvenes, que todos los empresarios, que todos los tecnólogos y el gobierno se sumen y se logre este tipo de proyectos y este tipo de iniciativas. ¿Okay? Nosotros nos dedicamos a impulsar a la juventud. Tenemos un centro de desarrollo de formación en el estado de Veracruz y bueno, lo que estamos haciendo es este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos tienen que marcar un precedente y tienen que ser punta de lanza para la transición energética. Entonces, nada de esto va a ser posible si no nos volvemos agentes de cambio y hacemos algo por el país y por el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Sí, muy interesante esto del almacenamiento de energía en hidrógeno. Y como tú lo mencionaste, convertir la energía solar en energía eléctrica a través de las células fotovoltaicas se ha logrado hasta un 20%. Y sabemos que esto es intermitente, que es lo que se queja el gobierno, de que las energías renovables son intermitentes. Entonces, como tú bien lo mencionas, el hidrógeno viene a ser un complemento bastante eficiente que resuelve ese problema de la intermitencia, pero a un costo, y el costo es, bueno, sabemos que en cada proceso de transformación hay pérdida de energía. ¿Cuál es ese porcentaje que se pierde de energía al transformar a hidrógeno y luego otra vez electricidad? Sabemos que no en todas las tecnologías van evolucionando y con el paso del tiempo se vuelven muy eficientes, pero en el momento actual, en el 2022, ¿cuál es ese porcentaje de eficiencia que hay? O mejor dicho, del porcentaje que ya tenemos en energía eléctrica convertido por fotovoltaico, ¿qué porcentaje se pierde o qué porcentaje se aprovecha al volverlo a utilizar? Que es un costo que hay que pagar, yo entiendo, es un costo que hay que pagar por la continuidad del servicio eléctrico. Entonces, actualmente, ¿cuál es ese porcentaje? Bueno, esa pregunta me la han hecho muchos y dicen, es que pues el proceso que haces siempre se pierde, que en lo que generas y de ahí lo conviertes, todo ese rollo. Y yo siempre les contesto, le digo, pues es fácil, ¿no? Bueno, para mí, o como yo lo veo, si lo ven desde un punto de vista económico, dices, es que ¿cuánta energía? No, porque la energía, si tú pones un panel afuera, o sea, estás aprovechando esa energía y es limpia, ¿no? Pero si tú le estás descomponiendo o estás separando mediante la energía que te da CFE, pues obvio no es viable, no es asequible eso. Pero si lo estás haciendo con paneles, pues o sea, no hay ningún gasto, al contrario, estás aprovechando, así sea el 1%, el 2%, el 20%, el 90%, esa energía que se está aprovechando. Porque afuera está pegando los rayos del sol en diferentes miles de metros cuadrados, hectáreas, y no se está aprovechando. Entonces, ocupar esa energía para volverla a hidrógeno, pues para mí es muy viable si es con fuentes limpias. Si lo hacemos directamente de CFE, pues obvio,
puedo decir no es viable. ¿Por qué? Porque estás generando, estás ocupando más energía de lo que estás produciendo de gas, ¿no? Pero pues en cantidades grandes es donde ya se vería. Cantidades pequeñas yo sí considero que sí es asequible todo esto, y es el aprovechamiento de la energía. Y los invito al stand, cuando vayan al stand que tenemos ahí, el 26 y el 27, ahí tenemos unos paneles paraditos y les decimos a la gente, ahí tiene un voltímetro, digo, vean, está produciendo energía, está parado, no está acostado, como dice, está paradito ahí, ¿no? Y está en la sombra y está produciendo energía. Que no la estemos aprovechando es porque no nos estamos poniendo las pilas, pero donde quiera hay energía, simplemente que no cambiamos esa mentalidad de hacer las cosas. Estamos esperando que alguien venga, o alguien de fuera, un gringo, o otra persona, nos diga qué hacer. Se hace así, ¿por qué? Porque no hay que hacer las cosas, hay que cambiar. Por eso es esta plática de generar proyectos y cambiar más que nada la mentalidad. O sea, tenemos que cambiarnos el chip, ¿vale? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más de los que acabaron de llegar o algo? ¿Una pregunta? A ver, acá con el compañero. ¿Puedes dar más detalle de cómo funcionan estos módulos que tienes ahí en tu stand o que nos pasaste aquí, en cuanto a que están generando y se puede utilizar como fachada? Ok. Bueno, lo que tenemos ahí es el cristal solar. Pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues, el proceso de fabricación de un módulo fotovoltaico, que es el nombre correcto. Pues, ¿qué es lo que es un módulo fotovoltaico? Pues la palabra lo dice, convierte en volts los fotones del sol, ¿no? Los convierte. Entonces, pues eso normalmente están encapsulados en un cristal con diferentes elementos, ¿no? En este caso, creo que a veces tengo la imagen y ahí podemos verla con más detalle, para que me pueda yo explicar más. Entonces, todos estos elementos que hacen o que forman lo que es un panel convencional, pues son muchos elementos que se integran entre sí, pero pues prácticamente lo único que hace, la única función que hace un panel solar es generar energía ya. O sea, si lo vemos así, antes era el wow, produce energía del sol. No, ahorita ya, nada más genera energía, no es otra cosa. Esa es la única función. Y lo que estamos haciendo ahorita, la innovación, que es cristal solar, que estamos encapsulando lo mejor del panel solar y lo único que es generar energía mediante el sol, lo encapsulamos entre dos cristales y con eso lo volvemos un elemento de construcción y lo podemos ocupar para fachadas, para pisos, para techos, para pérgolas, para cualquier cosa que pueda ser un elemento que nos ataque, por ejemplo, yo siempre les pongo pues tenemos acá un área, ¿no? Y una cochera, y en la cochera pues queremos poner paneles, ¿no? Pues ¿qué necesito? Tengo que poner concreto arriba para montar los paneles y tengo que poner unas estructuras y de ahí tengo que poner los paneles, ¿no? Son tres cosas. Y aquí lo único que hago, pues nada más monto esto. El techo lo voy a hacer del techo de cristal solar y ya. Y al mismo tiempo me está protegiendo, me está aislando, me está dejando pasar iluminación artificial, me está dando también una vista estética, porque ya conectados en masa se ven estéticos y todavía me está generando energía, ¿no? Entonces es más asequible que un panel solar, porque el panel solar necesita elementos de montaje y también de construcción para fijarlos, y con esto pues ya nos evitamos todo eso. Entonces encapsulamos lo mejor de un panel solar y lo volvimos un elemento de construcción. Y bueno, los invitamos al stand para que lo vean y los que no lo conocen pues no digan, no me está hablando, o las imágenes, ahí lo tenemos, ¿no? Y eso es lo que venimos a demostrar, a enseñar, y también es en que tenemos bien clara la visión de esto, en que México
México no se puede volver potencia si no empieza a producir su propia tecnología. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo un cristal solar mexicano que lo ocupen aquí en México. Y pues tiene muchísimas áreas de oportunidad, y eso es lo que queremos que todo el mundo lo conozca. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás. ¿No tienen otro micrófono? ¿Ya? La última, ¿no? Ya. Nosotros somos de Ciudad de Carmen, Campeche. Ya estuve observando lo que son sus módulos, la verdad es una tecnología innovadora, pero mi punto de vista es que este tipo de módulos en sí, para un sistema de ejemplo, de interconexión a la red, yo creo que no son tan factibles. ¿Por qué voy? Porque depende mucho también del dimensionamiento de la propiedad donde se va a interconectar. Entonces, para mí, mi punto de vista, este tipo de celdas estaría más enfocado como para los lugares donde la energía de la comisión no llega a tu alcance, porque ahí sí el espacio está limitado, es más grande, ¿no? Pero para un sistema de interconexión residencial, pues sería como que muy factible, ¿no? Bueno, es mi punto de vista, porque depende mucho de la dimensión de la casa y también de los kilowatts que necesita la persona para tener un sistema de interconexión, ¿no? Desconozco qué capacidades tengo ahorita, digamos, de potencia sus módulos, pero no sé si se puede adaptar, pero va a estar produciendo en cuenta la red como un 30 o un 50%, no va a batir quizás el 100% de la necesidad del cliente. Ese es mi punto de vista. Bueno, claro, y tu punto de vista es muy respetable, lo ves desde el punto de vista de integrador, ¿no? O fotovoltaico, que alguien te pregunta, oye, necesito abatir este tipo de energía, pero aquí lo que estamos manejando es que, pues en lugar, si vas a poner un techo de lámina o un techo de concreto, es usando así, y al mismo tiempo, o sea, tienes lo mismo, que te va a proteger un techo de lámina, pero te va a estar generando energía, ¿no? Y esto se pueden integrar a lo que ya tienes. Si ya tienes un sistema interconectado, pues le puedes sumar, este tipo de energía. Y nosotros tenemos desde 160 a 200 watts ahorita, que es el 90% de sombreado. Porque depende del sombreado, ahí sacrificas un poco de iluminación artificial por generación de energía. Pero pues a lo que voy es que es un elemento de construcción. En lugar de poner una lámina que te proteja, no sé, de la lluvia y eso, pues pones esto y estás generando energía, ¿no? Sí, va muy enfocado, no es muy enfocado a los proyectos, ¿no? Que sean DAC y eso. Aquí no es para que sea DAC, sino que simplemente estés generando y le puedas facturar energía a CFE, que pueda pagar por la energía que estás inyectando. Eso es un nicho igual que casi nadie toca, de que si tú generas energía, CFE te puede pagar por esa energía y tú le puedes facturar energía a CFE. Puedes vender la energía a CFE, eso se puede hacer, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, hay mucho desconocimiento en lo que son las energías renovables y toda la parte legal de la ley de generación de energía. Pero muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos su valiosa participación en esta segunda edición del Expo Congreso Internacional Eléctrico del Sureste 2022. A nombre de la Asociación Oaxaqueña de Constructores de Instalaciones Eléctricas y Conexos, AOCIE, la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y de Ramas Afines de la República Mexicana, FECIME, y la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, UNCE, le hacemos entrega del siguiente reconocimiento por su destacada participación en este gran evento. Despidamos al doctor con un caluroso aplauso, por favor.